Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La indignación predomina en el país ante la incontrolable ola de violencia que sufren las mujeres, que en los últimos días han visto cómo en atroces hechos varias féminas aparecieron sin vida y centenares permanecen desaparecidas, por lo que la angustia invade a las familias que exigen justicia y la pronta acción de las autoridades hondureñas que señalan ser cómplices de que la impunidad prevalezca en el país. Espeluznantes casos han impactado en toda Honduras. En San Pedro Sula, una mujer fue atada y frente a sus hijos la asesinaron, y recientemente una joven fue encontrada muerta dentro de una maleta. Su cadáver estaba desmembrado y, según informes forenses, estaba embarazada, mientras que una abogada supuestamente fue asesinada por su pareja tras una discusión. De acuerdo a organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, señalan que en la actualidad más de 200 mujeres permanecen desaparecidas y de momento solo en 2023 se contabilizan más de 25 feminicidios, y aseguran que el Estado se mantiene inoperante. Hacemos un llamado contundente a las autoridades del país para que puedan definir una política integral de seguridad que lleve a tomar medidas concretas para erradicar este flagelo en el país. Son más de 120 femicidios según el Observatorio de la Violencia. Nada justifica la violencia contra las mujeres, ni su manifestación extrema, que son los femicidios, y nada justifica la inoperancia de las autoridades para detener este problema que atenta contra la vida y seguridad de las mujeres en el país, dijo la coordinadora de Visitación Padilla, Merlin Eguigure. Asimismo, detalló que los altos índices de impunidad hacen que los casos de violencia contra la mujer se incrementen porque los hombres saben que no les hacen nada y por eso es que golpean y matan a las mujeres, señaló la defensora de los derechos de la mujer. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se muestra preocupada por la violencia que persiste en Honduras, y entre los grupos vulnerables se encuentran los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, al igual que personas de la comunidad LGTBI, además de defensores de derechos humanos. Datos muestran que Francisco Morazán y el Valle de Sula en Cortés son los sectores donde más femicidios se registran en Honduras. Por ello, la representante de las Naciones Unidas, Alice Shackelford, mencionó que se siente horrorizada por estos números de mujeres asesinadas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos asevera que más del 90% de los femicidios en Honduras están en la impunidad, y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras maneja que cada 20 horas muere de forma violenta una mujer en el país, por lo que piden a las fuerzas del orden redoblar esfuerzos y advierten que la prevención es un factor que determina la eliminación de violencia contra la mujer. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Pueden sintonizarnos si va a salir de la casa en 90.1 Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en Comayagua, Ciguatepeque, La Paz, el Corredor Central, en Choluteca en la 90.3 y la 105.5 en el litoral atlántico de Honduras. Decía aquí a mis invitados, antes de que entráramos al aire, que lamentablemente todos los años es lo mismo, que tenemos que abordar este tema de imparable la violencia en el país contra las mujeres. En este preciso momento, esta semana hemos estado informando de una buena cantidad de mujeres que se encuentran desaparecidas y que están siendo buscadas por sus familiares y por las autoridades. Voy a presentar a mis invitados. Está doña Carmen Castro Umaña, representante de la Coordinación de Plataforma de Mujeres y Feministas 25 de noviembre. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias por estar acá. El comisionado general de policía en condición de retiros y el director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, abogado también, Leandro Osorio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Raúl. Gracias, licenciada. En un momento se incorporará Vita Randazzo, que es la coordinadora del área de programas de eliminación de violencia contra la mujer en Honduras, en ONU Mujeres, para hablar esto de la imparable violencia contra la mujer.
en Honduras. Voy a presentar, repito, a Vita Randazzo. Bienvenida. Gracias por estar acá. Bienvenida, Rita. Muchísimas gracias. Bien. Comentario inicial, ¿qué tan efectivas son las autoridades en cuanto al manejo de casos de mujeres desaparecidas en el país? Hemos reportado en estos días que mucha mujer está desaparecida en Honduras. Doña Carmen. Bueno, nosotras, el país en general vive una gran crisis en materia de seguridad, sobre todo las mujeres, dado que hemos tenido un sistema judicial y todas las instituciones que tienen que ver con la defensa de la vida, como la policía, el Ministerio Público, la Corte, los juzgados, hacen un trabajo muy deficiente en el sentido de que, a pesar de que hay una gran cantidad de denuncias, lo dicen los mismos informes de la policía, ¿verdad? Este año, en lo que va del año 22 y 23, llegamos a 384 femicidios, pero de estos hay una gran mora judicial, porque solo un 5% llega a los tribunales y a ser juzgado. Entonces hay un 95% que se queda totalmente impune y que no, y por tanto los que ejecutan las muertes saben que no, la mayoría de ellos no va a tener ninguna penalización. Vea, la policía los captura, pero si el Ministerio Público a través de los mecanismos de investigación no hace todo el reportaje correspondiente, cuando llegan a los juzgados, esto no tiene, no tiene ninguna validez. Hay una fragilidad terrible en esta materia. Nosotros quisiéramos que en esta nueva Corte y este nuevo Ministerio Público que vamos a inaugurar próximamente, podamos empezar a tener una nueva cara de la justicia hondureña. Sí, y Vita, ¿qué piensa usted? Bueno, creo que han habido algunos avances en términos de imaginar salidas, ¿no?, a una situación que... ¿Perdón, avances en imaginar? Salidas a la situación que estamos viviendo, es decir, crear mecanismos... Acláreme, cuando me dice imaginar. Bueno, primero que todo tenemos una problemática que ya ha sido descrita. Tenemos una mora judicial tremenda para poder alcanzar, ¿no?, a atender los nuevos casos. Tenemos ya casos que vienen desde el pasado y no tenemos mecanismos que estén funcionando, que sean efectivos para poder responder. Desde la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios tienen un trabajo muy avanzado para una propuesta de ley que pueda crear este mecanismo que están denominando alerta morada, para dar respuesta justamente a poder contar con un sistema de alerta temprana que se active cuando aparecen los múltiples casos que vemos todos los días de mujeres, niñas, adolescentes desaparecidas. Esta propuesta ha sido construida por todo un cuerpo de diversos actores involucrados en las respuestas. Es decir, es lo que efectivamente puede empezar a operar y dar un balance distinto a la realidad que tenemos ahorita. Si no tenemos desde un inicio un mecanismo que pueda responder, que pueda buscar, que pueda accionar de manera articulada, va a ser difícil que no podamos ir sumando más números a esa gran mora. Obviamente, la respuesta a las violencias es una de las debilidades que tenemos en el país. Pero también estos mecanismos preparatorios, también los enfoques preventivos, es decir, mientras vamos fortaleciendo el cuerpo que responde a estas violencias, necesariamente tenemos que hacer esfuerzos contundentes para poder hacer acciones preventivas. Una respuesta articulada entre diversos entes del Estado es el camino al cual vamos a poder llegar a alterar estas cifras que tenemos, principalmente las cifras de mujeres desaparecidas. Mientras no estemos construyendo una cultura que realmente sancione efectivamente las conductas que están en la base de estas desapariciones, que están en la base de las peores formas de violencia como el femicidio, va a ser muy difícil que podamos construir una institucionalidad que responda a ellas.
El esfuerzo tiene que ser en dos vías, tiene que ser preventivo y tiene que ser de respuestas. No podemos estar únicamente hablando de la débil respuesta que tiene el Estado de Honduras, sino empezamos a reconocer los avances que podemos tener para construir esta respuesta articulada, para construir una respuesta que sea preventiva. Sí, General Leandro, ¿qué piensa de esto? Muchas muchachas o mujeres están desaparecidas en el país? Aparte, anoche pasábamos de que la muchacha que fue encontrada en una maleta también estaba embarazada. Todos los años es eso. Un salvajismo. Eso demuestra que nunca se ha fortalecido, en primer lugar, el sistema de justicia. Ese es el sistema hermano. No se ha fortalecido la investigación criminal. Recordemos los últimos 12 años, quienes manejaron la seguridad pública de este país fueron militares, que no están formados ni preparados para luchar contra el crimen común y el crimen organizado. Teníamos al frente, se acuerda, Fusina, con coroneles que venían a los foros, en todos los foros de los medios de comunicación, habrá escrito y televisado, coroneles. Cuando ellos no se formaron, no están capacitados, teníamos en la investigación criminal a personas sin las capacidades. No se fortaleció la ATIC, no se fortaleció la DPI, no se fortaleció la inteligencia, no se fortaleció el sistema de justicia. No lo tocaron, nunca lo tocaron. Entonces, estas son consecuencias de improvisar en materia de seguridad. Pusimos al frente de la seguridad pública de este país a ministros de seguridad que nunca habían tocado una escobilla, nunca habían tocado nunca habían estado en investigación criminal. Entonces, para bajar los delitos hay que tener una institución altamente fortalecida, hay que tener un sistema de justicia altamente fortalecido, con personas con conocimiento en la investigación criminal, como también hay que fortalecer la inteligencia policial. Mire, aquí creamos sindicatos criminales, manejados desde afuera, sindicatos criminales que se dan el lujo de hacer operaciones coordinadas en los diferentes centros penales del país. Entonces, aquí los últimos 12 años, esto es consecuencia de que se improvisó en materia de seguridad. Nunca se tocaron las causas ni los efectos. Algunos organismos defensores de los derechos de la mujer señalan que las fuerzas del orden son cómplices con algunos de estos delincuentes. Algunos. Es que la complicidad yo la veo de otro punto de vista, desde que una persona que no está preparada por acción o por omisión, por omisión son cómplices. El Estado en el tiempo que estuvo, los últimos tres administraciones que manejó Juan Orlando Hernández, nunca tocaron la investigación. Al contrario, más bien hicieron una depuración, ellos le llaman depuración, una reestructuración de los policías. Mire, ahí se fueron policías capacitados en Europa, capacitados en Estados Unidos, capacitados en Chile, capacitados en diferentes partes de las policías de investigación por el país, pero lo sacaron. Y no es con jovencitos sacados del ITP, sin ninguna experiencia de calle, sin ninguna experiencia en lo que es investigación criminal, que vamos a mejorar la investigación criminal. No se ha tocado, no se ha fortalecido. Tenemos, mire, en el tiempo de las administraciones pasadas, teníamos policías, teníamos fiscales que no tenían ni vehículo, que no tenían ni dónde dormir. ¿Cómo podemos aspirar a una investigación, a fortalecer la investigación cuando no se fortalece todo el sistema de justicia? No solo digo la policía, el sistema de justicia, lo que es Policía Nacional, Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, nunca se fortaleció. Entonces, estamos mejorando. Y querer cambiar en un año, 4 meses, lo que por decenas de años se dejó de tocar, va a ser imposible. Y este es el resultado que tenemos, que no se tocaron las causas ni los efectos. Al contrario, se retrocedió la investigación, se retrocedió la seguridad pública de este país al improvisar, al poner. Fíjese que ayer estuve en un programa y un periodista me dice que, y a uno de los comandantes que está manejando la policía híbrida, que yo le llamo,
que llevaba una... ¿Qué es policía híbrida? La que está. Que no es ni policía nacional ni policía militar. Yo le llamo híbrido, porque no podemos luchar contra este flagelo con híbridos. Tenemos que luchar con instituciones altamente fortalecidas y capacitadas. Pero aquí tenemos un híbrido, que la idea de Juan Orlando era poner a la policía militar al frente de la seguridad pública, al frente de la investigación, como una guardia pretoriana. Una de las evidencias que encontraron en una escena, uno de los coroneles que está manejando o que es parte de la policía militar, llevaba el arma así. Una de las evidencias la llevaba como que era juguete. Se le olvida que hay cadena de custodia, se le olvida que hay que hacer un levantamiento, hay que fijar esa evidencia. Pero como ellos no entienden, eso es lo que nosotros tenemos, son los resultados que nosotros tenemos cuando tenemos instituciones como la Policía Militar al frente de la seguridad pública. Y esto es en Tegucigalpa, se imagina ya en tierra adentro. Lo que dice un coronel, eso se hace. Lo que dice un general, eso se hace. Aunque desconozca la forma de cómo hacer la cadena de custodia. Entonces, no podemos aspirar a mejorar la investigación si tenemos parte de la seguridad pública, a miembros del ejército, manejando esta problemática. Carmen. Sí, yo creo que coincidimos con él en el sentido de que arrastramos, ¿verdad?, este flagelo de la sociedad en las últimas décadas y esto se agravó por la masificación del crimen organizado, del narcotráfico en el país, y que estos elementos fueron asumieron controles del Estado, ¿verdad? Y eso pues debilitó. Tenemos una sociedad altamente vulnerada, se perdió el Estado de Derecho, estábamos en una total anarquía, no había una respuesta a los problemas nacionales de ninguna índole, y mucho menos estos, ¿verdad?, que más bien son parte de toda esa descomposición social y que profundiza la inseguridad y la violencia, y que esta afecta fundamentalmente a las mujeres como un sector altamente vulnerado. Porque en el país, como no se han atacado las causas, ¿verdad? Y la gente, como dice el comisionado, que está al frente de estas instituciones o que estaba al frente de estas instituciones, no tenían las competencias adecuadas, hemos estado en un diálogo de sordos, nosotras y la sociedad hondureña exigiendo una cosa, planteando una demanda, pero sin ninguna respuesta, ¿verdad? Oídos sordos. Íbamos a cantidad de reuniones, se consiguió dinero, las compañeras que estábamos representándonos en la Comisión Nacional de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, para que ésta se fortaleciera, se amplió el presupuesto, pero ni se podía ejecutar porque la gente no tiene todas las competencias. Estuvimos planteando, o hemos estado planteando y seguimos planteando, que la comisión tenga representación, esté vigente en los departamentos donde hay más violencia, ¿verdad?, que tienen mayor concentrada la violencia, y que tenga mayor cantidad de profesionales que puedan agilizar la investigación y que ésta pueda llegar a los juzgados y por tanto los casos ser judicializados. Pero esto no ha sido posible. Seguimos todavía con muy poca presencia de la Comisión Nacional de Investigación a nivel nacional. Está en Tegucigalpa y San Pedro y un poquito más, y pare de contar. El país sigue todavía reincorporando nuevos elementos para encontrar una solución a este grave problema. Pero este problema está vinculado al crimen organizado a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Tiene que ver, en el caso de la trata de personas y desapariciones de mujeres, tiene que ver con la explotación sexual, con el tráfico de órganos, con el trabajo esclavo, ya sea mental o físico. Todo aquel proceso de descomposición que les permita a ellos ganar,
Entonces tenemos no solo el comercio sexual, sino el comercio de órganos, el trabajo esclavo, la pornografía, ¿verdad? Entonces tenemos un mundo de problemas que hay que atacar realmente y que todavía no tenemos la suficiente estructura que pueda enfrentar este caso. Además de eso, tenemos que en el país se sigue teniendo una alta población femenina reproduciendo el viejo esquema del trabajo, de las relaciones familiares, del trabajo doméstico hombre-mujer, en el que la mujer sigue cargando con una gran carga laboral sin salario, ¿verdad? Como es el trabajo doméstico, que no es asalariado, sino que es tu tiempo y tu esfuerzo dedicado a la familia, pero que esto somete a la mujer porque esta mujer es altamente dependiente. Entonces, las hijas de estas mujeres también son vulneradas en este momento, por eso también muchas jóvenes son más fácil presa de estos sectores del crimen organizado, ¿verdad? Y de la violencia, tanto doméstica como social, la discriminación, la desigualdad, ¿verdad? Porque hay la desigualdad que hay que bajar en este país, en todos los niveles, es una causa fundamental de toda parte de los males que tenemos. Dígame, Vita. Creo que estoy bastante de acuerdo con algunos de los planteamientos que he escuchado hoy. Principalmente estamos ante efectos, síntomas de problemas profundos que tienen que ver definitivamente con la institucionalidad, que tienen que ver con la forma en la que hemos estado operando en Honduras a través de las distintas instituciones, pero también tiene que ver con la dificultad que tenemos para poder trabajar de manera coordinada, para poder fortalecer esquemas de gobernanza y de respuesta que también atiendan esos elementos un poquito más invisibles que tienen que ver con la cultura y que tienen que ver con la forma en la que nos estamos relacionando. Quisiera pues volver a destacar un avance, o sea, entre este panorama tan sombrío tenemos por fin una Secretaría de la Mujer, una Secretaría de Asuntos con una mirada diferenciada que está funcionando para ustedes la Secretaría. Está haciendo esfuerzos constantes para organizarse, porque la Secretaría en sí misma no puede trabajar si no es con todo el apoyo de la demás institucionalidad. Dentro de cada institución del Estado hay una responsabilidad también por asumir este mandato que tiene este ente rector, ¿no? De poder responder a todos los estándares y a todos los compromisos que el Estado de Honduras ha adquirido respecto a cómo atender y cómo evitar y cómo prevenir que sigamos acumulando estas cifras. Y para decirle nada más un ejemplo, hay instituciones del Estado que por primera vez están planteando tener unidades de género al interior de las propias dependencias. Sí. A la vez, desde los esfuerzos que se han venido haciendo, también hay una articulación mayor para darle espacio a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones feministas que han estado empujando una agenda para hacer visible lo invisible. Es decir, si no atendemos, por ejemplo, esta economía del cuidado de la cual estaban hablando, toda la labor que las mujeres ponen todos los días para hacer funcionar la sociedad sin un apoyo del Estado como debería de ser, vamos a seguir teniendo un sector, la mitad de la población hondureña, con mayores barreras para poder contribuir primero al desarrollo, pero también para no estar en una relación desigual de poder con sus parejas o al interior de sus comunidades. Y ahí creo yo que sí tenemos que hacer esfuerzos considerables para poder identificar a dónde está lo invisible de la tolerancia que tenemos a estos niveles de violencia. En Honduras, la mitad de las mujeres en Honduras han vivido cualquier tipo de las violencias estudiadas, tanto violencias físicas obviamente, como violencias económicas, como violencias psicológicas, como violencias institucionales. La mitad de la población, esa no es una cifra normal, esa es una cifra que tenemos que empezar a destacar. Por otro lado, en el mundo se habla que al menos 1 de cada 3 mujeres ha vivido algún tipo de violencia. En Honduras, 1 de cada 3 mujeres ha vivido un tipo de violencia que ha puesto en riesgo su vida
por la intensidad de estas violencias. Entonces no estamos ante un problema común, estamos ante un problema complejo que requiere soluciones interinstitucionales, que requiere esfuerzos de coordinación, que requiere también trabajo de transformación dentro de las propias instituciones del Estado para reconocer los avances y también los grandes desafíos que todavía hay en una atención diferenciada de casos. Por eso la ley de alerta morada que se está construyendo también desde este espacio de coordinación que es la Comisión Interinstitucional de Seguimiento de Muertes Violentas, a donde se sienta la institucionalidad de la cual estamos hablando, un buen sector del sector justicia está ahí contemplado, pero también hay presencia de las organizaciones de mujeres y feministas históricas que han sido quienes han empujado esta propuesta de ley y que han sido quienes están exigiendo que haya una respuesta diferenciada en la investigación, que han sido las personas que atienden ante la deficiencia que todavía existe de respuesta de parte del Estado, son las que acompañan. Entonces sí creo de vuelta que hay avances ante miles de desafíos y es desde ese lugar de avance, desde ese lugar, digamos, donde estamos colocando la palanca que debemos empezar a dar respuestas. Y eso también tiene que ver con reconocer que hay una Secretaría de la Mujer que está haciendo esfuerzos, que requiere de los esfuerzos de toda la institucionalidad y que esto viene del más alto nivel. O sea, hay una intención de cambio. No es un cambio fácil, no es un cambio que viene con las cuentas en blancas, pero también viene con avances y con apuestas que se hace de una respuesta coordinada y que realmente responda a la gran demanda y al gran déficit que tenemos, porque no es solamente un déficit de respuesta. No. Hicimos un análisis de los últimos 2 ejercicios de presupuestación a nivel del Estado y solo 5 centavos de cada 100 lempiras se invierten para responder a estas problemáticas. Entonces, con esos fondos, con ese balance, 5 centavos, yo no recuerdo cuando tuve 5 centavos en mi mano y pensé que podía ser algo valioso. No sé si alguien quizá acumulando de 5 centavos en 5 centavos podemos llegar a hacer algo, pero el cambio también tiene que ser a nivel del presupuesto del Estado colocado para dar respuesta. No podemos seguir pensando que las respuestas van a ser mágicas, requieren inversión, y una inversión seria al nivel del compromiso y al nivel del problema que tenemos. ¿Con qué frecuencia se reportan nuevos casos de hondureñas desaparecidas? Todos los días. Todos los días. Todos los días hay una madre, todos los días hay una hermana, todos los días hay un esposo, todos los días hay una familia que está echando de menos a alguien. Entonces, y no es un caso, son múltiples casos. Entonces, ante esos, tenemos que preguntarnos, ¿no? Tenemos que preguntarnos por qué las fotos aparecen como principalmente mujeres desaparecidas. ¿Será que realmente hay alguna respuesta institucional? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer a ellas. Por eso es importante apoyar mecanismos. Estos mecanismos están funcionales en otros países que se han dado cuenta y han hecho acciones, digamos, contundentes. Han creado, por ejemplo, policías de género. Dentro de la propia institucional, una policía que realmente pueda tener esa mirada especializada, entender que hay todavía un desbalance fuerte de poder y que hay una respuesta diferenciada que debe de existir. Mientras vamos construyendo una situación en la que no tengamos una población en una situación de vulnerabilidad tal que se convierta en una estadística más. ¿Sobre eso de la desaparición frecuente de mujeres? Sí, ya en el 19, en el año 19, en el 2019 me tocó dar una exposición en el marco de la plataforma, en un foro que teníamos, y me puse a investigar, ¿verdad? Y ya ahí había un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos donde planteaba que todos los días desaparecía una mujer en el país y que cada hora era violada una niña. Yo sorprendidísima porque uno de los, como bien planteaba Vita, tenemos que hacer cambios también estructurales en el comportamiento de esta sociedad tan patriarcal y tan machista, que lo que refleja es un enorme retraso, ¿verdad?, en ponernos acorde con el mundo moderno y avanzar en esa dinámica. La violencia que pasa a la niña desde muy pequeña, bueno, vimos el otro día una niña de menos de 1 año violada por su padre, pero eso es
el pan nuestro cada día. Si cada hora una niña es violada por sus parientes en primer lugar, en todas las violada, es abusada, si no la violan, pero sí la abusan de su cuerpo y la someten. En ese sentido, tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar todas nuestras formas de relaciones, y no solo la Secretaría de la Mujer es responsable de esta enorme tarea, es una responsabilidad de toda la sociedad, de todas las secretarías de Estado, porque todas tienen que ver con la función del ciudadano y de la ciudadana. La Secretaría de Cultura tiene que hacer un esfuerzo mayor por llegar a todos los rincones del país con un nuevo discurso, con una nueva forma de relacionarnos. La educación tiene que ponerse a tono, ¿verdad? La Secretaría de Educación con las nuevas necesidades para cambiar las relaciones a lo interno de la familia, porque en familias verticales donde se produce la violencia y se reproduce la violencia, también esa llega a reproducirse a la sociedad. No es que en la sociedad se hacen las cosas y en la casa no. Muchos de todos estos problemas vienen desde los hogares, ¿verdad? Por el sometimiento, la violación, la dominación, las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, entre padres e hijos. Y entonces la violencia tiene múltiples causas, pero indiscutiblemente que se están haciendo esfuerzos, pero que estos se quedan pequeños en relación a la magnitud. Como decía aquí el comisionado, decía, tenemos décadas de arrastrar este problema, y mientras no hagamos y seamos conscientes que todo, las alcaldías, tener un papel más protagónico, no un papel amorfo, que no tienen un papel beligerante en la vida cotidiana de su comunidad, porque es en el entorno municipal donde tenemos que hacer mayores controles, ¿verdad? Porque vamos de la familia al entorno social que vivimos, que es la escuela, pero también las alcaldías. Las alcaldías tienen que tener un mayor esfuerzo, porque tenemos alcaldes y alcaldesas todavía con pensamientos muy cerrados, muy atrasados, y que no se ponen a tono con la dinámica social que se está imprimiendo el Estado, el nuevo gobierno, y que quisiéramos las organizaciones que hemos estado en esta lucha permanente, que se cambien esas estructuras. No sé, nosotros hemos pedido tanto a Gobernación como a la Secretaría de la Mujer una incidencia mayor con los señores y señoras alcaldesas, porque también ahí hay juzgados, ahí hay alcaldías, hay escuelas, hay centros de salud, hay la estructura del Estado, y esa tiene que funcionar de manera positiva, armónica, y no es que son entes separados, debe ser un todo. Sí, aquí dice Ana Mabel Munguía, hermana de la enfermera Claudia Patricia Munguía, esto en Diario Tiempo, se presentó a las instalaciones de medicina forense para reclamar el cuerpo de su familiar y aprovechó para pedir justicia por la muerte de la joven. Pedimos a las autoridades que hagan su trabajo, porque de que estaba desaparecida están en eso y ahora saben que es un asesinato. Pidió que el caso de su hermana no sea uno más en la lista impune de muertes de mujeres. Solo les pido eso, a justicia, porque eso que le hicieron no se lo merecía. Esta muchacha la encontraron en una maleta en la Ceiba. Ay, qué y ayer trascendió que estaba también embarazada. Ellas dicen que, bueno, usted lo sabe, que a diario aparecen o violan mujeres, pero como dije al inicio, esto es de año, general. No, totalmente de acuerdo. Si solo en Costalado en los últimos 12 años ya llegamos casi a los 400 costalados, y solo con un 3% de investigación. Eso demuestra que hay una déficit de investigación total, increíble en nuestro país. Esto hemos heredado y seguimos apostando a no mejorar la investigación. Lamentablemente, yo armonizo con la señora Carmen Castro, y aquí la tarea de la seguridad pública solo se la han dejado a la Policía Nacional. Aquí todos se relajan, todas las instituciones del Estado se relajan, solo la policía tiene que tener presencia. Las corporaciones municipales son las autoridades de los municipios, de los departamentos, en el cual ellos deben liderar la seguridad.
Ellos son las primeras autoridades de los municipios. Sin embargo, han delegado la responsabilidad. Así es. Por décadas, la investigación no se le ha tomado la responsabilidad. Al contrario, la han más bien la han marginado. Y no solo la DPI, la ATI, con los nombres que tuvo la DNIC. Antes hemos tenido departamentos, municipios, ni los fiscales, ni la policía de investigación tienen vehículos. ¿Cómo podemos aspirar a una investigación cuando nuestros policías de investigación no tienen en qué trasladarse? Cuando los fiscales no tienen en qué trasladarse. Tenemos que sacar a la policía de investigación de los dormitorios que comparten con la policía preventiva. No podemos tenerlo en un mismo lugar. Ellos tienen que hacer una separación. ¿Para qué? Para mejorar. Entonces, yo considero, se están haciendo los esfuerzos con el solo hecho de cambiar a un ministro de defensa que no tiene ni idea qué es la seguridad pública, al general Savillón, pero cambiar 12 años de atraso... ¿De defensa o de seguridad? De seguridad, perdón. Pero manejaron los dos, manejaron la seguridad pública. Pero querer mejorar o cambiar en un año y 3 meses lo que venimos arrastrando por décadas, cuando no se ha apostado ni a la prevención ni a la investigación, y cambiarlo en un año, 3 meses o 4 meses, es imposible. Convirtieron a los centros penales, los 26 centros penales, en sindicatos criminales. ¿Siguen igual o peor? Mire, es que todavía el Estado tiene que tener un control de los centros penales. Ha habido un gobierno de ellos mismos, de los privados de libertad. Entonces, cuando vine y le dije qué pasó con ese arsenal que descubrieron ayer en Ciudad de España, no sé si tenés el video para que lo pongas, y le pregunté al general y me dijo, pues son las estructuras criminales preparándose, y me habló de esos centros penales. Exacto. Aquí los centros penales han sido anárquicos, han sido sindicatos criminales que operan desde adentro hacia afuera. Desde que yo era comisario, vengo escuchando y denuncié que hay que quitar el enlace de los centros penales hacia afuera con las telefonías celulares, con las empresas de las telefonías celulares. Desde que estaba Maduro, decía de que se iba a neutralizar las llamadas. Oscar Álvarez, Armando Calidono dijo, no, tenemos neutralizadas las llamadas de los centros penales. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Gran parte de eso. Hasta ahora que ya la problemática ha tomado otra fuerza, se está obligando a estas telefonías celulares que sean responsables, porque a mí no me lo han contado. Pero hasta hoy esas telefonías celulares no, sigue lo mismo. No han hecho nada. Por eso le digo, hay que tomar acciones radicales y contundentes contra estas telefonías celulares, porque a ellos no les interesa la seguridad de Honduras, no les interesa las muertes violentas, las muertes de mujeres, las muertes de jóvenes acá en nuestro país. Entonces, es complicado, es difícil querer bajar la incidencia delictiva cuando falta mucho por hacer en la investigación criminal, en mejorar la inteligencia policial, la inteligencia penitenciaria. Es fundamental. Hay que desconectar ese hilo que tienen los centros penales con los sindicatos criminales que están afuera. Fíjense que las estructuras criminales no se quedan estacionados, no se quedan permanentes estacionados. Ellos están evolucionando permanentemente su actuar delictivo. Ahora, las estructuras, que a mí no me gusta decirle estructuras de las dos estructuras que manejan, sino que estructuras irregulares, estructuras criminales. Ahora ellos se infiltran en las diferentes estructuras, utilizan las mujeres. Y ahora estamos viendo que las mujeres están muriendo porque se han convertido en parte de estructuras criminales. Antes la mujer no se metía en estructuras criminales, ahora sí la están utilizando
estas estructuras criminales, y prueba de ello, las últimas, unas 2 jóvenes que murieron aquí en Tegucigalpa, se infiltraron en la pandilla o en la estructura contraria, y cuando las identificaron, las mataron. Como también de 50 personas que reciben dinero producto de la extorsión, 40 son mujeres. Entonces, las mujeres están involucrando en esto. Antes no eran parte del crimen organizado ni del crimen común. Ahora sí, son parte del crimen organizado y del crimen común. Entonces, acá el Estado tiene un trabajo muy importante por hacer para tocar las causas, para tocarlas en todo el país, las corporaciones municipales, el Estado a través de las diferentes instituciones, se tienen que tocar las causas y poner y fortalecer el sistema de justicia hondureño. Tenemos que fortalecer la investigación criminal en todo el país. Tenemos que fortalecer la fiscalía. Hemos tenido un vacío de investigación, hemos tenido un vacío de las cámaras inteligentes. Hemos tenido un vacío... Dije Carolina que usted es machista. Bueno. ¿Y por qué? No sé quién es, pero bueno. Entonces, la situación es eso, pues, y eso se lo digo yo con argumentos. El hecho de que la mujer ahora se involucra en crimen organizado, se lo digo con argumentos, no es que lo vi en los periódicos, lo digo con argumentos. Entonces, la situación es esa, que tenemos que fortalecer el sistema de justicia. Si no fortalecemos el sistema de justicia y el Estado no toca las causas, es medianamente imposible que podamos bajar la incidencia delictiva. Definitivamente es imposible. Y la otra situación es que para que la gente denuncie, para que el ciudadano denuncie, tiene que tener confianza en sus autoridades. Y aquí hemos venido, porque aquí el ciudadano no confía aún. No es fácil llegar a confiar en el ciudadano, que el ciudadano confíe en sus autoridades. Esa ha sido difícil. ¿Por qué? Porque el ciudadano dice, no, si voy a poner la denuncia, no me van a hacer nada, no me van a ayudar, no me van a hacer nada. Entonces prefiere no hacerlo, prefiere tomar otras acciones. Entonces, no es eso. También tenemos un país altamente armado en nuestro país. El ciudadano está armado. Entonces, ¿cómo no podemos pretender a bajar la incidencia delictiva cuando casi todo en nuestro país, todos los hombres de nuestro país estamos armados? Tenemos 3, 4 armas o más. Entonces, y no es endureciendo las penas contra los diferentes delitos que se va a bajar la incidencia delictiva. Está demostrado que no es aumentando las penas que se va a bajar la incidencia delictiva. Es, aparte de tocar las causas, tocar los efectos y también fortalecer el sistema de justicia en nuestro país. Porque se anda mal. Al escucharlo, ¿qué consideraciones tiene? Sí, indiscutiblemente que el sistema de justicia ha sido el talón de Aquiles, digamos, en todo este proceso, porque ha estado prácticamente de espaldas al problema. Si solo el 5% llega a ser juzgado y el 95% no, eso te indica que todos los demás casos quedan en el total abandono y vacío, y que esa familia, esa muerta y esa familia no va a tener ninguna respuesta. Y de esa familia hay huérfanos, hay viudas, hay viudos, hay madres, hay padres, hay toda una estructura que queda afectada, una estructura familiar que queda afectada, un entorno de niños abandonados que tampoco son atendidos por el Estado. Hasta ahora se están haciendo esfuerzos para definir una política con los huérfanos que quedan de esta situación de muertes violentas de mujeres. Seguimos diciendo, bueno, los mecanismos que se están tratando de implementar tienen que también ser implementados desde lo local. Yo siempre insisto que el hecho ya está, pero ¿cómo vamos a combatir el hecho? Si nosotros no cambiamos esta sociedad desde las estructuras de abajo, si volvemos a tener una estructura sociales en los municipios, en las cabeceras departamentales, ajenas a la problemática de la violencia, como que eso no pasa, como que está al lado de ellos, sesgado,
Eso no es posible, tiene que haber una comisión permanente con las autoridades para investigar. Yo siempre digo, este país es tan pequeño, ¿cómo no vas a saber lo que pasa en tu aldea, en tu caserío, en el municipio? No somos más que 9 millones. ¿Cómo no vamos a saber de dónde viene el movimiento económico que tiene una familia en tu entorno social? ¿De dónde sale todo ese movimiento? Si a eso lo obviamos, y no hay, en los otros países del mundo hay una correlación, usted ni se puede mover de un barrio a otro si no justifica de dónde sacó el dinero para ir a alquilar una casa de mayor nivel económico, de dónde pudo usted adquirir cosas que no tiene su capacidad según los reportes que tiene en sus estados de cuenta y en los controles que tiene el Estado. Entonces, si no tenemos un control de la sociedad también en esas cosas, lo del crimen organizado, hay un campo abierto para que estas cosas proliferen, ¿verdad? Y no hay unos controles que determinen cómo se puede movilizar y cómo se puede acceder. Pero hay formas de hacerlo, la investigación, los mecanismos de control ciudadano, en el sentido de saber cómo es que los jóvenes o dónde están haciendo esos jóvenes. Cuando antes había también desde la Secretaría de Educación mayor incidencia en los institutos, porque los orientadores sabían que el joven no había llegado a clase, que la niña no había llegado a clase, había una comunicación más directa en ese sentido. Y no habían celulares. Y antes sí se controlaba que los jóvenes fueran a clase. No, el joven sale de la casa, pero si no sabemos a dónde llegó, entonces puede ser abordado por gente antisocial, ¿verdad?, que los orienta. Y en el caso de las mujeres que han entrado en este tipo de acciones, en la mayoría de los casos son por coerción, ¿verdad?, porque la pareja o la persona que se les ha acercado, porque muchas veces las mujeres ni quieren tener relación con esta persona, pero las condicionan, las obligan, terminan siendo parte de estos grupos antisociales y ejerciendo también acciones contra la ley que las meten en ese sentido. Las mujeres que están privadas de libertad, muchas de ellas no han cometido ellas el delito, sino que son por inducción de su pareja. Entonces, sí es una situación en la que la mujer se ha ido viendo cooptada por este sector. ¿De acuerdo o no? Sí, estoy de acuerdo, y a la vez quisiera diferir un poco sobre lo que escuché respecto a las penas. O sea, las penas son el lenguaje más fuerte que puede tener un Estado para hablar con su sociedad respecto a qué es inaceptable. Entonces, no puede ser que bajemos penas sobre, por ejemplo, casos como es el caso del Código Penal actual que tenemos, en los cuales el incesto ha pasado a ser algo prácticamente que no hay una forma, por ejemplo, de proceder a nivel local para poder demandar justicia de parte del Estado respecto a un ejercicio tan brutal, ¿no?, de poder, de abuso de poder de parte de un familiar hacia sus hijos. O sea, eso no tiene nombre, y el Estado, como Estado, tiene la responsabilidad de crear marcos jurídicos y legales que hagan transmitir este mensaje a toda la sociedad de que esto es inaceptable, ¿verdad? Pero a la vez tenemos unas normas de las que hablamos poco, pero que no requieren de juzgados, y que son las normas sociales. Son aquellas que nos ayudan a nosotros y a nosotras a poder actuar y a ser sancionados de manera inmediata por nuestro círculo cercano, por esos grupos que nos importan. Esas normas sociales están en la base de muchos de estos delitos que estamos hablando el día de hoy. Empezando por el adultocentrismo, que es la norma social que está más instalada en Honduras. Esta sensación de los padres, de las madres, que son ellos y ellas las propietarios de los niños y las niñas. Esto tiene que empezar a cambiar de base para que podamos construir sociedades donde el delito del incesto sea visto como algo atroz, porque debe de serlo. Desde ahí también hay otra norma social que fue estudiada aquí en Honduras, que está muy presente, que es el amor romántico. O sea, el amor romántico, digamos, como esa forma de relacionamiento en el que las mujeres sienten, entienden y son sancionadas socialmente si no lo hacen, si no aceptan las condiciones de una relación que está siendo abusiva y que ya está presentando muchos de los rasgos que luego conllevan casos terribles como los que vemos.
Entonces sí es importante que hablemos de las normas y sí es importante que podamos apoyar propuestas de ley que sean integrales, que tengan esa mirada, que tengan ejes preventivos como lo es la ley integral, que tengan mecanismos efectivos que respondan de manera diferenciada como es la ley de alerta morada. Entonces sí creo que la investigación es clave las autoridades para hacer justicia, pero se respalda en ese marco legal y jurídico, y que los tres poderes del Estado en este momento, los tres, tienen que ver este problema y tomar decisiones en común y tienen que invertir los recursos que se requieran para hacer investigación efectiva, para poder devolverle a nivel local las responsabilidades también de los gobiernos, que puedan ejecutar con programas también y con fondos que les permitan dar respuestas desde lo central, que hayan respuestas. Dígame. Pero si ustedes no hacen algo impactante, no les van a parar bola. Porque ahorita con lo que usted dijo, que los tres poderes del Estado, pensé yo, si ustedes no hacen algo que impacte, de repente este problema de mujeres desaparecidas y le paran mucha bola. Aunque nosotros estemos diciendo, desapareció tal muchacha, apareció en una maleta muerta. ¿Y qué propondría usted que hagamos como no sé, impactante? algo más impactante, que se den cuenta el presidente del Congreso, la presidenta de la Corte, la misma presidenta. Es que yo llevo años como periodista y lo que sí he visto es que ha aumentado cómo desaparecen y matan mujeres. Pero damos la noticia y estamos hoy en este foro, pero lo que usted plantea es correcto. Pero tienen que hacer, en mi opinión, algo que incida para que llame la atención de las autoridades. Si no, va a pasar este foro, ustedes están abordando el tema, él lo explica desde la óptica y de lo que él conoce, y las autoridades no hacen nada. Yo creo que rompiendo silencios es importante reconocer el valor que tienen los medios de comunicación para hablar desde otro lugar, ¿verdad? Desde el lugar de cómo buscamos soluciones que sean más complejas, pero más efectivas. Porque no podemos dar una respuesta superficial, tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar esas normas que me sancionan a mí simplemente por ser mujer. Si aquí dijéramos, por ejemplo, la misma cosa, los cuatro, habría una forma diferente en que el público en este momento está preparado para escucharlos a ustedes a como nos escuchan a nosotras. Entonces eso también tiene que cambiar, porque si tenemos argumentos que sean sólidos, que sean efectivos, que sean en beneficio de toda la sociedad, los deberíamos de poder decir y no debería de haber una percepción diferenciada de si lo dijo una mujer o lo dijo un hombre, porque estamos respondiendo a un problema que afecta a las mujeres, pero es un problema de hombres y de mujeres. Entonces realmente los medios de comunicación son clave para hacer este cambio. Así es. En esa norma, que es una norma tan presente, que no necesita más que el hecho de que sepamos que pertenecemos a un grupo y que queremos que ese grupo nos acepte, ¿verdad? ¿Por qué tenemos esta debilidad a nivel del tejido social en Honduras que hace que niños y niñas quieran pertenecer a una familia que no es la propia, ¿verdad? Que les hace vincularse a otros grupos, entornos que los acogen y que los hacen sentir parte de la familia? Porque ahí sí tenemos que hablar del concepto de familia como comunidad, de familia, digamos, como ese ente protector, no como un ente que va a vulnerar los derechos de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los grupos que están viviendo algún tipo de discriminación. Entonces sí es importante que podamos hacer acciones impactantes. Los medios de comunicación son aliados únicos para ello. Es que nosotros, pero ustedes tienen que hacer algo que trascienda, que haga trascender y que llame la atención de los medios, porque sentí que el general está de acuerdo conmigo, porque si no, las autoridades, ¿sí o no? Totalmente de acuerdo. No, si estamos haciéndolo. Totalmente de acuerdo. Y de repente, vaya, yo soy de la idea de que cuando lo dije, que no es aumentando las penas, es que se va a mejorar la incidencia selectiva. Quizás armonizo con usted en parte, pero el problema es, por ejemplo, podemos poner ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos ha aumentado las penas para los asesinos. ¿Y qué hemos tenido? En este año más de 120 y tanto de masacres se han dado en Estados Unidos y no ha bajado. Entonces, acá, para bajar la incidencia selectiva, es investigando. Es el primer paso que se tiene que dar. Es con una investigación seria y responsable. ¿Y qué pasa? Tenemos que fortalecer todo el sistema de justicia. Quien dirige la investigación es el fiscal, no la policía.
Entonces, tenemos que fortalecer los fiscales a nivel nacional, toda la fiscalía. Tenemos que fortalecer los investigadores. Tenemos que fortalecer la prevención. Entonces, hemos tenido hemos tenido un tiempo prácticamente en blanco que el crimen organizado, crimen común, lo ha aprovechado, como es las cámaras inteligentes. No lo hemos tenido, tenemos desde el año pasado que no están funcionando. Tenemos también el hecho de que el plan de control territorial que empezó el 6 de diciembre, se ha tenido resultados importantes, pero cambiar todo lo que hemos venido arrastrando en un año, eso es, ningún país lo ha hecho. Deme un minuto. Don Antonio Sarmiento, desde la aldea de Mateo. Buenos días, don Antonio. Buenos días. Fíjese que, miren, ve, a los 3 o a los 4, vaya, la delincuencia está generalizada. Deberían de haber una sola organización para evitar la violencia contra hombres y contra mujeres, porque no es cierto que la violencia va dirigida solo contra la mujer. Eso es totalmente falso. Y la otra situación es que parece que no se han enterado de que hoy la mujer, con la liberación femenina, está alcanzando otros rangos, otros rankings. Ahora mata. Ahora también la mujer comercializa con droga. Ahora la mujer anda armas. Ahora la mujer, ¿cuánta mujer no han agarrado en los presidios queriendo llevar droga a las cárceles? Entonces, eso es lo que está haciendo que ustedes vean que solamente es contra la mujer la violencia. No, hay mujeres mucho más violentas que el hombre. Ellas inician con una violencia psicológica y luego eso se vuelve con una violencia física, ¿verdad? Entonces, debería de haber una sola organización, una sola, porque la violencia es generalizada, es tanto para el hombre y tanto para las mujeres. Y si ustedes ven las estadísticas, no solamente mujeres mueren hombres también, y mucho más que las mujeres. Entonces la violencia está generalizada, y no solamente para las mujeres, sino que para los dos géneros. Buenos días. Buenos días. ¿Comentario? La cultura de la violencia es la cultura que nos tiene hoy aquí conversando. Así es. O sea, hay que eliminar esa cultura de la violencia, pero lo cierto es que las mujeres mueren principalmente en manos de hombres, igual que los hombres que están muriendo en Honduras mueren principalmente de las manos de hombres. Y es esa cultura, digamos, de violencia, ese único modelo, ¿no? De masculinidad que queremos y debemos transformar, porque aquí dijimos que tenemos un problema, empezamos hablando de un problema de mujeres, pero es un problema que nos atañe a toda la sociedad y que toda la sociedad puede contribuir para cambiarlo y va a ser en beneficio no solo de las mujeres, que son las que estamos hablando el día de hoy, sino de toda la sociedad. Es decir, construir relaciones que sean relaciones que estén sobre la base del respeto es algo que nos debería de empujar a todas y a todos. Seamos parte de una institución pública, seamos parte de una organización internacional o seamos parte de la comunidad. Eliminar los problemas de la violencia debe de atañernos a todas. Mire, por ejemplo, esa muchacha que pone de ahí, me ha hecho recordar hace muchos años, cuando yo era director de HRN, no sé en general si recuerda, que un gringo llevó a una muchacha a uno de los hoteles aquí, Sí, horrible fue eso. y la descuartizó y la metió en una maleta. Así fue el primer caso, Sí. en una maleta. Correcto. Aquí en Tegucigalpa. Horrible. Pero eso fue hace muchísimos años, me acuerdo. Pero no mucho, Pero y ahora es lo mismo. como 18. Exacto, es que las estructuras criminales de crimen organizado y crimen común no se quedan estáticas. La criminalidad que teníamos en los 80 no es la igual a de los 90, No, nada no que es la ver. igual a del 2000, no es la igual a del 2000, en las primeras decenas, en los primeros 10 años del 2000, no está igual. Las estructuras criminales evolucionan permanentemente, Así no se quedan estáticas. El crimen organizado
se han convertido en sindicatos criminales que cada día van mejorando su accionar delictivo. Antes la mujer no se involucraba. Ahora la mujer, tenemos mujeres sicarias, mujeres que han sido parte... Bueno, le voy a contar algo. El otro día andaba un amigo me mandó una cipota bien guapa que iba esposada. Sí. Y entonces estaban pasándola para que la gente viera que era bien guapa. También pasan esas cosas. Sí. Exacto. Pues la muchacha iba esposada, creo que quiso meter algo, droga o algo a uno de los centros penales. Entonces, ahora miramos que la mujer se involucra más en crimen organizado, como lo dijo el señor Antonio Sarmiento. La mujer se involucra en sicariato. Antes era impensado en los 90 o en los 80 mirar a una mujer metida en sicariato. Para que siga con ese comentario de un minuto. Yuri Flores, desde el Corpus, en el sur del país, en el departamento de Choluteca. Yuri, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl. Un saludo ahí para todos los panelistas de este foro tan importante, ¿verdad? Como es el derecho, la defensa de los derechos de las mujeres, valga la redundancia. Hoy en día estamos viendo mucha discriminación para las mujeres en puestos, en instituciones, donde a la mujer se le mide no por sus capacidades, sino que por su físico. Acabo de escuchar a un señor que dijo ahí que también morían hombres, sí, pero las estadísticas del femicidio pues van en aumento. En este año estaba escuchando ahí más de 120 mujeres que han muerto víctimas de femicidio. El nivel de respuesta, de defensa de la mujer ante sus agresores pues es sumamente vulnerable, ya que solamente con la fuerza física los hombres no ganan. Yo aplaudo esta labor que hacen estas mujeres que hoy nos representan ahí en su foro, con ese grito de defensa hacia este género más vulnerable. Y me uno hacia ellas y voy a buscar la red de mujeres en Choluteca para apoyar, porque las mujeres que están siendo víctimas de violencia están en silencio, en anonimato muchas veces, aunque en los pueblos nos conozcamos todas, pero ellas no tienen ese nivel de respuesta y acudir a un ente para que les apoye y salir de esa violencia que están siendo sometidas. Muchas gracias, licenciado Raúl. Gracias a usted. Yuri, buenos días. Decía sobre que las mujeres se han involucrado en el crimen organizado también. Es que es parte de la evolución de las estructuras criminales. Sí, de los grupos. Estas estructuras criminales cada día van mejorando su accionar delictivo. Saben perfectamente bien que la mujer, por ejemplo, en caso de extorsión, pasa desapercibida más que el hombre. Sí. Pasa desapercibida totalmente. Entonces, estas estructuras criminales están utilizando a jovencitas, están utilizando a menores infractores, hombres y mujeres. Entonces, y esa ha sido una práctica en los últimos años. Sí. Pero fíjese que es una práctica que ha empezado a captar mucha más atención a partir de también el discurso que se construye en las propias telenovelas. O sea, estamos creando modelos a imitar, a emular, ¿no? Tenemos varias series en este momento bastante violentas que idealizan la vida, ¿no? de grupos criminales. Y a la cabeza de estos grupos criminales aparecen las propias novelas, mujeres empoderadas, ¿verdad?, ejerciendo esto. Entonces, aquí vuelvo a la reflexión sobre los medios de comunicación. Desde que estamos aquí sentados, he visto la imagen de la maleta, obviamente con algún tipo de retoque, he visto la imagen de esa mujer asesinada con algún tipo de retoque, pero debe de ser doloroso que esa misma imagen se vea, porque la dignidad de ella no está respetándose, ella ya no está aquí para hablar de ella misma, estamos hablando de ella, no deberíamos de seguir mostrando la maleta, no deberíamos de seguir mostrando ese hecho. Eso tampoco contribuye a una cultura diferente. Yo estoy de acuerdo con usted, pero el periodismo así es. Eso está bien lo que usted puede ser escucha, más impactante que eso. Por eso, lo que usted dice tiene razón, pero vaya, yo ya no pongas eso, le voy a dar caso a ella. Gracias. Razón. Sí, pero quita eso ya. Pero no, los medios no van a hacer caso. Usted tiene razón, pero no va a pasar. Porque no solo aquí en Honduras, en todo el mundo. En el mundo. O sea, usted tiene razón, pero no es fácil. Y por eso digo, todos los años, todos los días, aquí en Honduras sigue igual. Muerte de mujeres,
violación de mujeres, ¿o estoy equivocado? No, ninguna duda. Permanente, está en las portadas No, todos los está en días. las portadas de Todos los días. diarios, del Todos diario los días. Vivir, además. Así es. No, indiscutiblemente que sí hay una enorme responsabilidad en cuanto a los medios. Desgraciadamente, uno lo ve todos los días y se impacta cuando está un periodista muy... Bueno, le voy a contar una pasada. Yo tuve un hijo estudiando en Estados Unidos y me contó que había habido como una tirazón en la universidad y que después los compañeros le preguntaron al grupo hondureño que por qué nos habían gustado. Y nosotros estamos acostumbrados a ver eso desde que éramos niños, me dijo. Era cotidiano. ¿Qué nos vamos a andar asustando? La verdad de Honduras. El otro día yo vi un decomiso inmenso de droga y le dije a ese cipote mío, oye, ¿qué pensás? Nada, eso es normal aquí en Honduras. Yo he criado con eso. Parte de nuestra rutina. O sea, los muchachos se han creado con eso. En mi tiempo, en el tiempo de nosotros, eso no pasaba. No, ni quiera Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Sí, nunca. Y ahora los muchachos se han crecido, ¿o no, general? No, totalmente. La situación ha caído O sea, la situación es grave en Honduras. No, es totalmente grave. Bueno, anoche yo al ver eso me impresioné. Pones a toma de esas armas y yo le pregunté a este hombre cuando vine. Son armas realmente y eso guerra. para qué, ¿sabe qué le dije? ¿Y eso para qué lo ocupan? Son armas de guerra. Son RPG. Son armadas. Porque se puede bajar un helicóptero, un avión. Sí, un avión. Son armas de guerra. Entonces no estamos luchando contra un crimen organizado, así, crimen común. No. Estos son criminales. Mire eso. Mire eso. Mire ese RPG. Búscame. Nuevamente, las películas que capturan más fondos generalmente son de mercenarios, de gente que usa eso como que fuera un juguete y que sale triunfante, ¿no? Entonces volvemos un poco a ese lugar en el que tenemos que reflexionar bajo qué imágenes, además de la naturalización que pueden tener los hijos nuestros e hijas nuestras sobre el nivel de violencia en la que vivimos, también es el espectáculo que se ha convertido la violencia en todos los ámbitos y la gran responsabilidad que tiene el cine, que tiene los medios de comunicación, las novelas, todo lo que se reproduce. Las canciones. Además de programas como este, donde estamos debatiendo, discutiendo, encontrando soluciones, tenemos continuamente esas pantallas. Es que usted tiene razón, pero yo le vuelvo a decir como periodista, a la gente eso quiere ver, la gente se pone inmediatamente a ver eso. Claro. Porque además eso vende. Porque eso vende para los medios. Eso es atractivo. Pero también a la gente se le ha acostumbrado a ver las cosas de la violencia. Porque yo vuelvo a insistir que mientras no cambiemos el imaginario colectivo sobre la violencia y las relaciones patriarcales y de dominación y de desigualdad que se vive en el país, y las mujeres tengan menos oportunidades, porque también eso de que muchas mujeres se metan al crimen organizado o sean captadas por el crimen organizado, porque no es que ellas van a buscar incorporarse, sino que las captan, porque eso también, aparte de los estudios que hemos hecho, no es que ellas van a buscar, sino que son captadas, tiene que ver también con la desigualdad de oportunidades a las que las mujeres tenemos acceso en este país, en todos los sentidos, ¿verdad? Aún las mujeres profesionales no ganan el mismo salario por el mismo trabajo que gana su compañero en la misma profesión. Claro. No, pero hay mujeres que mantienen al marido también. También. Yo conozco varios como mantenidos. Montones, ¿verdad? Pero es un sector, ¿verdad?, también delimitado de la sociedad. Tenemos un 35% de hogares jefiados solo por mujeres, otra multiplicidad de formas de relaciones familiares mixtas, ¿verdad?, donde la familia depende de la abuela o de los tíos, la familia nuclear
que esa romántica de padre, madre, hijo, no representa el total de la sociedad hondureña, sino que representa un 40%, porque el otro 60% está entre las madres cabezas de familia y los otros hogares de formación múltiple, ¿verdad? O diversa, que puede ser abuelas, tíos, hermanas que asumen ¿verdad? A sus propios hermanos cuando quedan huérfanos y que las mayores asumen la responsabilidad. Entonces tenemos familias diferenciadas. Que por eso también tiene que ver en una sociedad tan desigual como la que tenemos en Honduras, con la pobreza en la que las mujeres viven. Hay mujeres que nunca en este país ven un salario al mes, jamás. Así es. Jamás. En todos mis años que he recorrido por lo menos unos 10 departamentos del país, en aldeas, caseríos, municipios, voy a encontrar que uno se sorprende que hay mujeres que nunca han recibido un salario, nunca han salido de su aldea más que a la cabecera municipal, no han llegado pero ni a la cabecera departamental, y si llegan es unas 2, 3 veces cada 5, 4 años. Entonces, también tenemos una desigualdad total, las mujeres siguen siendo recluidas en su casa, recluidas en sus comunidades, porque como decía la compañera, seguimos teniendo una sociedad tan desigual. Y en cuanto a lo de los medios de comunicación, en la ley dicen que los medios deberían de masificar, de dedicar algunas horas de tiempo para masificar y divulgar las leyes de beneficio. No hacen nada ustedes por eso también. No, o sea, sí. Todas las organizaciones de defensores no hacen nada. Para que los medios cumplan. No hacen nada. Sí, yo lo estaba diciendo el otro día. En el marco de la emergencia que vivimos con Etayota y COVID, todas las organizaciones de mujeres en conjunto con la institucionalidad hicieron un decreto de emergencia para que en cada cadena... ¿Quién decreto? ¿Y qué? Las organizaciones no es un de medio, mujeres. Le estoy diciendo que no hacen nada. A ver, hasta ahorita que la escucho, pero no hacen nada. A ver, y si van a protestar contra los medios, pues los medios no ayudan. Sí, no ayudan. No, hacemos mucha formación por que es eso, diferente. pero yo le estoy diciendo con medios de comunicación. Que nos obligue. Quizá una formación en la que usted, junto con las personas que realmente están frente a la televisión, estuviesen con nosotros y escucharan la formación que reciben. Por eso, pero es que le vuelvo a repetir, no hay nada que trascienda. Sí, ¿Saben qué? Saquen a los dueños de los medios ahí con pancartas. Para que tal vez así, oíme vos, que me digan, oíme Raúl, fíjate que vi unas mujeres ahí que me tenían en una foto, hasta la idea le estoy dando. Voy a ir a una pausa y ya voy a regresar. Dice Gilberto Ríos, buen programa, saludos a sus invitadas y al general. Me dice aquí doña Lucía Miranda, me dice, ya le di la idea. Buen día, la Secretaría de la Mujer debe coordinar con las oficinas de la mujer los mecanismos para incidir en cada municipio con el acompañamiento de educación para que los maestros conozcan la situación de cada hogar en cuanto a violencia familiar, iniciando con entrevista a los y las niñas para diagnosticar el hogar y luego dar seguimiento a cada caso. En cada municipio integrar la OMM, educación, juzgados, policía, ONG, patrones de red, mujeres y otros bajo una planificación estratégica. Bien, continuamos. General, ahí, mostrame, ahí te mandé la portada de Diario El País. General, comentario, agrandámelo. Mire, la portada de este periódico, de San Pedro Sula, agrandarlo si sos tan amable, hay dos. Subilo, es que quiero leer. La joven encontrada sin vida en la maleta estaba embarazada. Esa era la noticia anoche. Subilo un poco que quiero ver a la que va... que la llevan, la jefa le dicen a esta señora. La patrona. La patrona. Bueno, será extraditada la patrona, la traficante de inmigrantes. Bueno, la patrona y la muchacha son la portada del periódico. General. Lo que estaba diciendo anteriormente es que la mujer se ha involucrado
en crimen organizado. Se extraditó a la señora Erlinda Bobadilla como un capo, mujer que manejó una estructura criminal en Colón y en el país. Fue extraditada y ella se declaró culpable allá en el distrito, creo que de Virginia, se declaró culpable. El día de hoy está siendo extraditada María Mendoza, alias la patrona, que se involucró en el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Eso demuestra, eso me da la razón a mí, lo que yo dije anteriormente, que la mujer se está involucrando en crimen organizado y en crimen común. Digna Valle fue la primera. Digna Valle fue la primera del clan Valle que Estados Unidos sentenció, ya cumplió la condena. Digna Valle, creo que ya anda libre. Entonces, el delito la involucración de la mujer cada día va en aumento, y estos datos yo los tengo porque coordino y me dan información la Policía Nacional de que cada día las mujeres se están involucrando más en sicariatos. Hemos tenido mujeres sicarias que han matado a conductores que se dedican a extorsión. Entonces, en centros penales muchas de estas jóvenes han sido obligadas por las personas que están adentro, por sus parejas o por personas que son parte del crimen organizado. Y lo que les decía anteriormente, varias muertes de jóvenes que se han dado en el país es porque una de las maras ha infiltrado en otra mara a mujeres, a jóvenes, cuando las descubren estas estructuras criminales, lo que hacen es matarlas. Entonces, yo creo que la situación del crimen organizado cada día no va a quedar estático, no va a decir este año vamos a quedar estático, no. Cada día estas estructuras criminales de maras y pandillas, crimen organizado, crimen común, van evolucionando, porque ahora tenemos novelas de México, tenemos novelas de Colombia, de diferentes países, que ahora hubo una encuesta en un sector acá de Honduras, que la mujer, lo que ella deseaba era tener una relación con un narcotraficante. Jovencitas. Porque idealizan a los narcos. Quieren tener dinero fácil. Porque queremos tener dinero fácil. La propaganda. Queremos tener dinero fácil. Ahora la joven, todos queremos tener dinero fácil, la mayoría. Y los muchachos quieren ser narcos para conseguir los carros, las cadenas y las mujeres. Exacto. Entonces, es parte de la evolución de esta estructura estructura criminal. La propaganda de todos los niveles, ¿verdad? Usted pasa de un noticiero importante y dice, a continuación el Señor de los Cielos, y uno dice, ¿y esto cosa qué? Es como una burla, porque estás viendo una cosa formal y ahí mismo están anunciando que lo que viene es una novela narcotraficante, del narco, y donde se exalta la vida buena, la abundancia, los lujos. Entonces, este tipo de cosas enamora y capta jóvenes, pero eso tiene que ser modificado, tiene que ser regulado, porque en otros países usted no va a ver que esa sea la antesala para presentar la novela, sea uno de los noticieros más vistos de los vistos en el país. Y es una vergüenza y una indignación que los periodistas con mucha facilidad digan, cuando también son parte responsables de esta sociedad, dueños de medios de comunicación y periodistas, no pueden exaltar la violencia y ponerla como que si fuera una cosa que vamos a ver, no sé, una obra de arte, ¿verdad? Como que fuéramos a ver una obra de arte, y no que vamos a ver el crimen ahí en vivo y a todo color, exaltado como forma de vida. Bueno, en Netflix en Honduras, deja de hacer eso, Gerson. En Netflix en Honduras, miren como los hondureños, ¿no? Bueno, yo también ya la vi, no nos paguemos. En Netflix en Honduras, la número 1, ¿sabe cuál es? El patrón del mal. Es lo que la gente ve. ¿Y qué asusta? En Honduras, en Netflix, la tendencia número 1 es el patrón del mal. Es la tendencia de que los hondureños ven. Ahí le sale a uno. Netflix, Honduras, la serie más vista, El patrón del mal. Estoy equivocado. De Pablo Escobar. Sí, la de Pablo Escobar. Estoy equivocado. Exacto. Y yo creo que la segunda es El cartel de los sapos. ¿Así? Entonces, y eso nos refleja. Sí, porque tiene que ver con una sociedad que se ha descompuesto.
porque las estructuras desde la base se han descompuesto, no solo sea un gobierno, no, es la estructura social de este país. Lo que yo digo, sigo sosteniendo, si desde una casa, con las estructuras familiares que tenga, las alcaldías amorfas que tenemos en este país, yo no las veo ni funcionando, es que me parece que son como elementos figurativos, solo para imponerle su posición personal, pero no están ni preocupados porque se mejore la educación en su municipio, porque se mejore la salud, la seguridad, la economía, para que se entorne. Ese entorno tiene que tener una estructura de manejo de todo ese ambiente físico para que vayamos cambiando esta sociedad, porque exista una información más coherente, menos violenta, menos agresiva, menos pornográfica. Imagine que la pornografía infantil en ese código tiene 2 años, año y medio y 3 años de cárcel. Eso es un chiste, pues, un chiste. Entonces, porque los millones que le genera, eso no tiene nada que ver. Entonces, si no cambiamos eso y no controlamos y no generamos una cultura de paz, una cultura de convivencia, de desarrollo intelectual, de desarrollo cultural, deportivo, los niños y las niñas no tienen que hacer. Los jóvenes son fácil presa porque no hay un ambiente de entretenimiento y de ocupación que los mantenga ocupados en educación, en deporte, en arte, en cultura. Entonces no hay grupos de poetas, de escritores, haciendo talleres. En para arte, poesía. si yo le digo a alguien, decime los 10 pintores hondureños, no saben. No saben, no hay, entonces no hay. Claro, yo sí sé. No le pida mucho, escritores tampoco. Sí. Son todos 3 escritores, pero pregúntale quién es Cristiano Ronaldo o quién es Messi exacto. o quién es Mbappé. Así es, porque hay una inmediatamente. formación vacía Sí. de contenido. Entonces tenemos una educación vacía de contenido. Y entonces también una escuela que no fortalece después de las horas de clase actividades extracurriculares que permitan que la juventud tenga otros mecanismos de desarrollo. Claro. Yo creo que también se puede hablar de todas estas series que son tan... sí, pero que también son en este momento tan populares, como piezas para explicar cómo es el patriarcado, y no hay nada más patriarcal que una estructura criminal. Uy, sí. Las relaciones desiguales de poder que existen dentro de esa estructura son, digamos, la exageración de lo que existen dentro de las casas. Y puede usarse una serie como esa para conversar y realmente reeducar. Y eso sí, tendríamos que estar produciendo otro tipo de comunicación, otro tipo de series que permitan también entender que en relaciones más igualitarias se logra más, que un país que sí ha desarrollado, que sí ha contemplado este discurso de odio, de violento, que se fomenta a través de cierto tipo de material en los medios de comunicación, y que sí hace un trabajo fino, y que sí desde las más altas estructuras de propiedad de estos medios de comunicación hay un compromiso con transformar la sociedad en positivo. Me dice el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, el licenciado Osman Reyes, aunque se controlaran los contenidos de los medios, ¿cómo se va a controlar la internet, redes sociales y la cosificación de la mujer en la música, en el reggaetón, en el cine y hasta en los concursos de belleza? Saludos a la licenciada Vita. Fuimos compañeros en la universidad. Los medios internacionales presentan ese contenido y llega a Honduras. Exactamente. Estamos de acuerdo. Pero una cosa es que lleguen y otra cosa es que se masifique, porque llega en todos los países, ¿verdad? No es que solo nos llega a nosotras, pero ¿cómo haber controles para que eso no se masifique? Porque lo tiene que haber. Y si tuvieras otras cosas que hacer, eso no te interesaría. Pero le voy a decir algo también, esta vez pensando como si fuera el dueño de un medio. Si a mí me dicen que el patrón del mal es lo que la gente ve, eso voy a poner. y los sapos y yo quiero captar audiencia, y eso, ¿qué hacen? Poner. Lo ponen. Lo pone. Así es. Sí, pero de nuevo, o sea, la transformación se da desde todos los niveles y en equipo. O sea, no es un trabajo que vamos a hacer a solas. O sea, a menos que usted no juega en un equipo, a menos que le apueste a ese equipo. Y yo sí creo que los deportes pueden ser un mecanismo a través del cual se inspiren cambios positivos. Es decir,
no necesariamente el deporte o el hecho de que alguien vea el deporte está mal o porque invita, ¿no?, a cultivar una disciplina y a realmente desarrollarla. O sea, hay también películas que son películas de acción que entretienen. Hay un montón de cosas dentro de los medios que son positivas y que deberían de poder seguirse dando. Lo que sí es que si vamos a transformar, por ejemplo, ese modelo de alguien a admirar, ¿por qué no empezar todos y todas desde el espacio en el que tengamos y por qué no llevarlo a nivel local, a nivel municipal, a nivel, digamos, de la educación, de llevarlos a los centros educativos? Esta construcción de que hay otros modelos a imitar, que no solamente eso se puede admirar, que hay otras formas, digamos, de poder tener éxito en la vida y que no es necesariamente ese camino fácil, que son otros caminos. Ese tipo de inspiración debería también de estar en los medios y yo sé que es en beneficio del propio medio. O sea, hay definitivamente una serie de producciones que también tienen mucho valor, que también son muy populares y que también pueden promoverse en los medios de comunicación. Sí, que no necesariamente. No necesariamente todo lo que se pase y es popular tiene este corte. Lo que hay que abrir espacios, gracias como al espacio que usted abrió hoy, para problematizarlo, para debatirlo, para decir, está bien que admiremos a alguien que es violento y luego nos quejemos de la violencia en nuestras comunidades. Esa es la pregunta que nos tenemos que estar haciendo todas y todos. Y realmente no creo, va a ser muy, muy excepcional que un padre o una madre de familia quiera que su hijo esté expuesto a violencia. O sea, un padre o madre de familia que sea responsable quiere que su hijo llegue hasta el final de los sueños que tenga. Entonces, ¿cómo nos va a dar igual lo que están viendo nuestros niños y nuestras niñas? ¿O nos vamos a sentar con ellos a ver cómo funcionaba la vida de Pablo Escobar o qué cosas, cómo tomaba decisiones? Bueno, sí. Yo hace poco a una muchacha me escribió, póngase a leer un libro. Así es. También esa cultura de leer no hay. Se ha perdido la cultura. Solo una cosa, buen día, creo que no se conoce a profundidad el ámbito municipal. Las municipalidades trabajan en la parte social, educativa, de salud y otras áreas para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, hay situaciones que son propias de las familias para educar y formar los hijos. ¿Quién dice eso? Bueno, digamos el ente rector mayor que existe, ¿verdad?, es el Estado. O sea, el Estado de alguna manera a través de todos los recursos que son de todas y todos pone al funcionamiento de la sociedad, digamos, instituciones particularmente para promover cultura. Y también el Estado podría regular lo que aparece en los medios de comunicación si eso está incitando a, digamos, a conductas que son hostiles y que van en contra de la comunidad. Entonces, que no se conozca del todo lo que ocurre dentro de las municipalidades, yo creo que sí valoramos esfuerzos que se han hecho para crear, por ejemplo, las oficinas municipales de la mujer, para crear también, para crear redes, ¿no?, a donde converja toda la sociedad y desde esas redes se puedan impulsar los cambios desde lo local. Lo que a nivel de las familias, y allí vuelvo un poco a hablar de las normas sociales y lo efectivas que son. La familia es uno de los grupos de referencia más importantes para una mujer que vive violencia, por ejemplo. A ella le interesa seguir siendo parte de su familia. Algunas de las familias todavía entienden que un hombre proveedor es el sueño de cualquier mujer y una mujer permanece dentro de un ámbito de una relación violenta porque es un buen proveedor para la familia. La familia, y ahí sí es un gran desafío para toda la sociedad, ¿cómo vamos a cambiar esa percepción? Porque no, o sea, la violencia es inaceptable, debería de ser inaceptable, mucho más en una cotidianidad y en una relación desigual de poder. Sí hay una relación desigual de acceso a las oportunidades, como bien mencionaba Carmen, ¿no? Y realmente es muy difícil ver personas que se desempeñan con las mismas capacidades y que no reciben una misma remuneración simplemente por ser mujeres. Pero aún peor son que muchas de las mujeres que se desarrollan no logran, como bien explicaba, salir ni siquiera de su propia comunidad. O sea, se mantienen realizando esas labores no compartidas en el hogar, ¿no?, que sustenta, que es la economía de los cuidados, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los niños. Entonces sí hay
aspectos estructurales que son responsabilidad del Estado de Honduras cambiar para poder ir generando condiciones a donde no hayan posibilidades únicamente de salir de la pobreza a través de una estructura criminal, ¿verdad? O sea, y ese es un problema estructural. Gracias, Vita Radazo, la coordinadora del área de programas de eliminación de violencia contra la mujer en ONU Mujeres, por su participación esta mañana. Doña Carmen Castro, representante de la coordinación de la Plataforma de Mujeres Feministas del 25 de noviembre, sus conclusiones finales. Bueno, queremos construir, hemos estado permanentemente desde las diferentes organizaciones de mujeres incidiendo en el cambio de los marcos jurídicos del país, ¿verdad? Hay avances. Hay avances ahora en las nuevas leyes y en las nuevas personas que están en las secretarías de Estado que corresponden a esta temática. Necesitamos mejorar la función de la Corte, del Ministerio Público y de la Policía de Investigación, que para las mujeres es fundamental, que se creen también los juzgados contra la violencia en todos los municipios de Honduras y las comisiones de investigación en todas las cabeceras departamentales, de manera que podamos ir creando un cerco de mayor estructura de aplicar la justicia y de llevar la seguridad a todo el país. Que no exista ese gran divorcio que hay entre la investigación y la aplicación de la justicia por los entes de los juzgados, y que sea sancionada los hombres y los femicidas, porque si las mujeres asesinadas tienen nombre, también los asesinos tienen nombre y deben de ser juzgados y penados para que exista un límite y sepan que la ley se va a cumplir. Muchas gracias. Me dice el empresario don Asdrúbal, a eso súmenle las mujeres teniendo hasta 8 hijos con bajos recursos. Así es. Cerramos el comisionado en condición de retiro, el general Leandro Osorio. General. Gracias. En efecto, lo importante acá es la conducta de la denuncia. Yo creo que se debe confiar en las autoridades, se debe confiar en la policía, se debe confiar en la policía de investigación, como también en la fiscalía, que son los que dirigen la investigación desde el punto de vista legal y técnico. Y yo creo que teniendo la cultura de la denuncia y mejorando a nivel nacional la investigación, yo creo que podemos bajar la incidencia delictiva contra la mujer. Bien, gracias a mis invitados, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares y las mujeres que denuncien la violencia y también la educación en la casa, ¿verdad? La educación y las relaciones, los cambios de relaciones en los roles. Si seguimos manteniendo los roles tradicionales, donde la mujer carga con toda la carga doméstica, de cuidado, de atención, facilitamos la vida del entorno familiar, pero también de la sociedad, porque ese niño sale bañado, comido y vestido a la sociedad, ese joven al colegio, ese marido al trabajo, y ella misma se incorpora a labores de generación de ingresos en menor cantidad, haciendo labores de reproducción económica en su casa o en su comunidad. Entonces, las mujeres participan en 3 roles: como proveedor, como generadoras de la vida, como cuidadoras y sostenedoras económicamente también de la vida. Entonces, si no cambiamos esos roles, entonces la mujer también llega a ser fácil presa de también estos sectores del crimen organizado. Bien, gracias. Aquí me dice el abogado Eduardo Martelli, líder del Partido Liberal. Salúdeme a mi tía Carmen Castro. Los invito a seguir con Canal 11 y Radio Visión Honduras. Buenos días. Gracias.